Presidenta Dina Boluarte se muestra segura de su próximo viaje a los Estados Unidos. Claro, la dejaron viajar al Vaticano, fue a Ecuador y ahora ya tiene las maletas listas. Ha dicho, asistiré a los Estados Unidos. ¿Es oportuno? ¿No lo es? Vamos a tratar de analizarlo. Aquí en Prueba de Fuego soy Jorge Rodríguez, me acompaña Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros. Bienvenida a RPP. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Muy bien, la presidenta ha dicho asistiré con una seguridad que llama la atención, ¿no? Parece que está segura que en el Congreso le van a dar la autorización a este viaje a los Estados Unidos. ¿Cómo lo ve? Pues yo creo que Dina Boluarte lanza ese tipo de aseveraciones desafiantes con el país, además, porque sabe que todo el país está en desacuerdo con lo que ella está haciendo, especialmente con esta manera tan frívola de gobernar en la que básicamente ella se dedica a sus cuestiones personales y a viajar, ¿no? Y aún así, ella lanza estas aseveraciones con mucha seguridad, sabiendo que tiene un Congreso, y eso hay que decirlo, tiene un Congreso que no solamente la protege, sino que está generando una suerte de impunidad en sus acciones, ¿no? Entonces, acá la responsabilidad directa es de este Parlamento, y creo que hay que verlo así porque en verdad pues sí tenemos a una señora totalmente desconectada de la realidad, frívola, realmente una persona que no tiene ninguna conciencia de lo que está pasando a su alrededor ni lo que está provocando, pero quien la mantiene ahí es el Congreso. Y es importante porque esta suerte de desconexión de la realidad lo observamos no solo por parte de la presidenta, sino también de quienes la rodean, ¿correcto? Que parecen no percatarse de la real exigencia de la ciudadanía, por ejemplo, en temas de seguridad ciudadana. Ellos están pensando en irse a los Estados Unidos. Sí, yo más bien creo que la gente que la rodea es gente que lo que está haciendo es aprovechar esta posición, ¿no? Ajá. Tienen a una persona que realmente no tiene ningún nivel de conciencia, que no tiene ningún tipo de manejo para gobernar el país, y lo que tiene alrededor pues son gente, como comúnmente se las llama ayayeros, ¿no? Que lo que hacen es alentarla en estas conductas porque comportándose la señora como se comporta y dedicándose a lo que se dedica, estas personas salen ganando. Son gente que se está aprovechando del Estado, que tiene sueldos asegurados, que se aprovecha, por supuesto, de todo el aparato para sus intereses personales, contratan a los amigos, se inventan puestos, ¿no? Son gente que básicamente se dedica a aprovechar la situación, ¿no? Y ahí también una cosa que sí me parece importante, Jorge, sí, es que a mí por momentos creo que me da un poco de pena a la señora Boluarte, porque en realidad esto que se ve de tener simplemente gente ayayera, que además la afianza en estas posturas tan torpes, tan insensatas, total, hace ver también de la soledad de una presidenta, ¿no? Porque es un punto de vista interesante. Si tuviera a alguien que realmente le importara ella, su gobierno, su postura como gobernante, si tuviera alguien al costado que realmente le importara esta señora como presidenta, pues no la dejarían hacer semejantes cosas, ¿no? Por eso llama la atención también que la misma presidenta, al parecer, desde su despacho, haya solicitado, ¿no?, aumento de sueldo, ¿no?, para ella y para todo su entorno, claro está, ¿no? Porque no dice súbame el sueldo a mí, no, habla de una valorización, ¿no?, de toda la gente que trabaja en su entorno. Llama la atención. Y yo creo que frente a eso ha sido su entorno el que la animó a esto, ¿no? Y que ha preparado todo esto, por supuesto, con su anuencia. Y creo que eso es justamente lo que hace ver de la soledad de esta señora, claro, como una gobernante, claro, ¿no? Porque alguien sensato le tendría que decir, no, a ver, estamos en una situación muy difícil, con un nivel de desaprobación histórico. Claro. A usted la gente no solamente la detesta, sino que la gente realmente está generando una postura de rechazo, yo creo que sin precedentes, ¿no? Y en lugar de decirle eso y decir, mire, necesitamos mejorar, hacer acciones un poco más inteligentes para que la gente por lo menos crea que hay una gobernante aquí que está interesada en el país, pues la afianzan en estas actitudes frívolas, ¿no?
Me quedo con una frase que usted nos ha dicho sobre el Congreso que protege a la presidenta Dina Boluarte. Muchos podrían decir la mandataria no tiene bancada, pero por lo que podemos entender sí tiene, y no una, sino varias bancadas. Bueno, pero yo no la vería como bancadas propiamente dichas ni... no son aliados de ella, ¿no? Son gente que finalmente está utilizando... La utiliza ella. Okay. Y sabe que la tiene ahí, aunque les pese el muerto, ¿no? Porque realmente varios de ellos ya a veces los sentimos cansados de defenderla con todas las cosas que comete, Hay cosas que parecen indefendibles. Sí, son cosas indefendibles. Sí. Pero se aguantan, yo creo, lo pesado del muerto, como comúnmente se dice, porque les conviene tener a una presidenta que sea una marioneta. Y dentro del Congreso también hay que ver que son grupos políticos que la mantienen especialmente, son responsables de mantenerla ahí, ¿no? Que son pues el Fujimorismo y APP, que son los que finalmente están definiendo que cualquier barrabasada que la señora cometa, pues se pase por alto, ¿no? ¿Y cómo puede influir la actitud que tuvo Eduardo Arana, el premier de la República, de blindar a la presidenta en estos temas, ¿no? Del aumento de sueldo? Dijo, no, es confidencial, información confidencial, información que debe ser pública. Y no solo eso, sino que desde el premierato nos habrían mentido, porque Adriancén dijo que el pedido no salió de presidencia de la República. Sí, porque el gabinete tampoco es un gabinete como tal. Ahora nosotros tenemos un vacío de gobierno, no tenemos a una gobernante, no tenemos un Consejo de Ministros, porque el Consejo de Ministros también tiene un rol. Cada ministro tiene que defender su cartera, proteger su cartera, pero lo que tenemos ahora es un conjunto de gente que su única función es acompañar a la presidenta en las tropelías que hagan. Entonces, no van a controlar nunca, la van a tratar de encubrir. Podrían verla cometiendo cualquier ilícito y van a salir a justificarlo, como han hecho hasta ahora, ¿no? Gente que no le da ninguna vergüenza salir a justificar cosas que no tienen ningún tipo de... ¿Fue un error de Eduardo Arana decir que el sueldo de la presidenta era confidencial? ¿Fue un error? Bueno, no solamente error, eso es una falta a su deber público, ¿no? Ajá. Porque funcionarios públicos de ese nivel, yo he sido premier. Sí, claro. Y creo que quien representa al gobierno en este momento, que es el primer ministro, tiene un deber por encima de la protección de un presidente, y es el deber de ser leal, digamos, con aquellos objetivos de Estado y ser leal con el país. Tiene que transparentar las cosas, tiene que ser un presidente del Consejo de Ministros que dé confianza. Si no tiene una presidenta que da confianza, pues claro, tendría que ser él el que asume esta función. Pero como vemos, no se comportan como tal, no son funcionarios de Estado, son funcionarios al servicio de esta señora y de sus intereses propios, ¿no? Y aprovechando su experiencia como premier, ¿realmente la PCM puede impulsar un aumento de sueldo para la presidenta? ¿O como todo indica, esto tiene que nacer del mismo despacho presidencial? Porque esa es la versión que salió de la PCM. No, a ver, incluso tenemos una ley Servir, ¿no? Ajá. Y creo que la ley Servir tiene varios procedimientos y eso no debería de ninguna manera venir impulsado por el mismo interesado, ¿no? Si ellos se quieren, digamos, proteger y decir es que la ley Servir dice que tenemos que homologar a todos los funcionarios, tendrían que hacer un proceso bastante amplio, discutido con los diversos sectores del Estado, claro, pero de ninguna manera, hasta éticamente, resulta totalmente cuestionable que desde el mismo interesado salga pues la propuesta de me quiero aumentar el sueldo, ¿no? Y además hay varios estándares que eso va a definir. La señora se quiere aumentar 100 y tanto % del sueldo. Más del doble está percibiendo. Claro, ahora. Y eso no está permitido. Hay normas que establecen, ¿no?, cuáles son los límites. Entonces, ojo con eso, porque si los ministros ahora, como lo están haciendo, se les da la gana y aprueban esto, después esto les va a traer responsabilidades. Que no piensen que el cargo les va a durar siempre, porque después de que terminen su mandato,
mandato, pues los responsables de esto van a ser los ministros que firmaron, que estuvieron apoyando, porque finalmente la ley dice que si tú como ministro no manifiestas una posición en contrario, un voto en contrario de algo que no está en el marco de la ley, asume responsabilidad. Entonces les puede traer problemas hasta de tipo penal a los ministros. Sí, por supuesto. Mira, con todo lo que está haciendo Dina Boluarte, los ministros, yo creo que ellos ya saben que están bien metidos en problemas legales y que terminado su mandato van a tener que responder, pero parece que ya no les importa, ¿no? El tema es aprovechar el momento y sacar lo que más pueden de este país. Eso es lo triste, Jorge, ¿sabes? Sí. En este país lo que tenemos ahora es casi una cleptocracia, ¿no? Gente tratando de robar lo que puede del país, desde el Ejecutivo hasta el Legislativo, gente aprovechando su cargo. El Congreso, no se olviden que para mí es el principal responsable, no solamente protege a esta señora y a todo el conjunto de gente que la rodea, sino que el Congreso, mientras tanto, aprovechando pues de que tenemos un vacío, digamos, en el Ejecutivo, no hay gobierno ahí, pues está sacando las leyes que se les antoja. Claro, leyes, ¿no?, que van en contra de la lucha contra el crimen, por ejemplo. Están sacando leyes que más bien benefician el crimen organizado, que favorecen economías ilegales. Hablan de su inmunidad ahora. Ahora están hablando y preocupados de su inmunidad. Y no te olvides, ojo, que si Dina Boluarte se sube el sueldo, ellos han dicho que también les corresponde. O sea, ¿qué clase, que valga la redundancia, qué clase política tenemos ahora? Sí, claro. Es casi una cleptocracia, ¿no? Gente dedicada al robo y a asaltar al Estado, ¿no? Terrible, realmente. ¿Cree usted que esta situación puede incidir para que le den o no le den el voto de confianza al premier Eduardo Arana en el Congreso? Pues mira, yo creo que en una situación normal, este Consejo de Ministros, además representado y digamos encabezado por el señor Arana, que tiene tantos cuestionamientos, denuncias. Sí. Miren, de 19 ministros tenemos 11 ministros con procesos, con investigaciones penales, por Dios. Antes nos hacían un escándalo porque había un ministro que tenía una investigación. Bueno, a mí casi no me dan el voto de confianza porque teníamos un ministro con investigaciones. Y claro, el Congreso se arrancó las vestiduras y no es posible y esto y lo otro. Ahora tenemos 11 de los 19 ministros investigados. Y aún así, yo estoy casi segura que el voto de confianza se lo van a dar, porque no les importa nada. Han tenido el descaro de archivar denuncias contra Dina Boluarte por el tema de los Rolex, que si ya no hay nada más claro que eso, pues, ¿qué más? ¿Qué más nos representa la corrupción, no? Pero le archivan cualquier tipo de denuncias y entonces creo que el voto de confianza está cantado, porque a esta coalición que se ha formado, les conviene seguir juntos hasta el final. Para finalizar, claro, lo que usted nos señala también tiene asidero en el sentido de que muchas veces desde el Congreso se dice una cosa, pero se hace otra. No ha sucedido con los permisos presidenciales y probablemente suceda ahora también con el voto de confianza. Más allá de algunas voces que cuestionan al premier Eduardo Arana, todo indicaría que, bueno, le van a dar el voto. Sí, yo creo que este es un Congreso en el que es un Congreso que no tiene ninguna palabra, ¿no? No tiene palabra. Pueden salir a decir, a criticar, el triste discurso de siempre, vamos a escucharlo. No, mentira. Acá el Congreso se está rigiendo simplemente a temas de intereses y de negociaciones por lo bajo, ¿no? Entonces, en esa medida, si no tenemos ninguna confianza en este Congreso, si sabemos que es un Congreso que no tiene media palabra que respetar, pues lo más claro es que ellos van a seguir provocando que tengamos esta suerte de debacle en el Estado, porque simplemente no les da la gana o les conviene seguir manteniendo a gente de esta naturaleza al frente de este país, ¿no? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Mirta Vázquez,